¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? No se puede. No se puede. Hola, profe. Bien, Bueno, pensamos que tuvimos clase hoy, porque creo que en el cronograma del campus no sí, figuraba 22, no, entonces porque hay se dudas. los puse hoy porque como no había alumnos, digo, bueno, siempre es mejor tener una clase más y aparte si no, bueno, la vamos grabando para aquellas personas que no puedan estar en la clase. Así que, porque hoy había evaluación también, la universidad tiene evaluación 2 veces por semana, pero como son de primer año, no tienen ustedes mesas de examen. El resto de los alumnos creo que sí. Así que si no tienen inconvenientes, bueno, vamos adelantando porque ya nos queda poco y me parece bueno que podamos ir viendo algunos temas que por ahí de manera sincrónica se pueden entender mejor. Sí, profe, mejor, si podemos adelantar. Así que vamos viendo, ahora esperamos un rato a ver si algún otro de los alumnos se ingresa y bueno, vamos viendo este tema que me parece muy importante para que lo podamos trabajar de manera sincrónica. Si yo intenté mandar por la plataforma el mensaje, pero me lo rechaza, no sé por qué, no anda bien. Hola, profe. Disculpe, le hago una pregunta. Sí, ¿Ya sí, Brenda. tiene, ya tiene la fecha de nuestro parcial? ¿Cuándo va a ser? No sé si lo dijo, yo recién me conecto. Sí, mire, ya ahí está en la plataforma, ahora me fijo, porque eso no, ya me voy a fijar ahora y les digo, Bien, porque está todo gracias. anotado ahí. Bien, muchísimas gracias, profe. No, al contrario, chicas. Bueno, esperamos un ratito a ver si se incorporan algunos otros alumnos y vemos cómo estamos, como les digo, en el primer año no hay mesa de examen para ustedes, voy a fijarme a ver. De todas maneras, yo lo que pedí al profesor era que pusiera todas las fechas, como ustedes rinden cada uno en forma personal, particular, individual, entonces, sobre todo las autoevaluaciones, que las pusiera y que las prorrogara por más tiempo. Ahora voy a preguntar a ver qué me dice. Sí, los habían puesto para el 29, Sí, hasta el 29. por eso le decía que las habíamos tratado de alargar todo lo más que se pueda para que todos tengan la posibilidad de, sabemos que por los trabajos por ahí no pueden, entonces tratamos de que, bueno, tengan la posibilidad. Yo dentro de lo que hoy día les voy a explicar, en principio, ya estamos grabando, así que podemos comenzar para aquellos alumnos que ya llegaron a la clase y me parece muy importante que hablemos de lo que es la función del Ministerio Público, ¿sí? ¿Ustedes saben lo que es el Ministerio Público Pupilar? ¿Alguno sabe? Ministerio Público Pupilar, no. Bueno, el Ministerio Público fundamentalmente siempre se conoce como Ministerio Público Fiscal, que es el que promueve la actuación de la justicia en defensa de la legalidad. Pero cuando se refiere a niños, niñas o adolescentes, nosotros tenemos que hablar del Ministerio Público Pupilar. Pero fundamentalmente todo se refiere a lo mismo, o sea, que es un órgano de nuestros distintos poderes del Estado, tenemos el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, y lo fundamental es que promueve la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, ¿sí? De los intereses generales de la sociedad, promueve y ejercita la acción penal, por eso les digo que podemos hablar así también del Ministerio Público como órgano, ¿no es cierto?, en general. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, en nuestra provincia un procurador del cual dependen todos los fiscales y constitucionalmente también dependen todos los defensores y las asesoras, que se llama asesoras de personas menores de edad y discapacidad. Pero luego, con una ley 8008, ¿no es cierto?, se crea en nuestra provincia una diferencia entre lo que sería la función de investigar y de acusar de la función de defender, ¿sí? Eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces,
dentro de lo que es la función del Ministerio Público Popular es estar en todas las causas donde se discutan los derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? ¿Está claro eso hasta acá? Bien. ¿Cómo ha sido la historia de esta función dentro de lo que es el Ministerio Público? Y bueno, fundamentalmente tenemos que la República Argentina hasta el año 1994, ¿no es cierto?, era una institución antes de la reforma, ¿no es cierto?, que estaba, como les decía, dentro de lo que era el Poder Judicial. Pero luego, ¿no es cierto?, en este momento donde se cambia la Constitución, se dan cuenta o quieren que este Ministerio Público sea algo realmente que sea independiente, porque precisamente es el poder que acusa. Imagínense que el que acusa no puede estar bajo el ala, por decirlo de alguna manera, de aquel que tiene el poder de juzgar. Entonces, se propone que el Ministerio Público sea un órgano independiente y muchos de las personas que estuvieron en esa reunión cambiando la Constitución, ¿no es cierto?, tuvieron que hacer un cambio. Y dijeron en el artículo 120 de la Constitución del año 94 que era un órgano independiente. Entonces, ¿cómo es la historia un poco del Ministerio Público? Bueno, en las primeras manifestaciones del Ministerio Público que se remontan a la época de los señores feudales, ¿sí? Precisamente estas personas, ahí voy a hacer entrar a su compañero, admitir, ahí estamos. Y voy a ver. A ver, un segundito. Ya me están hablando de un alumno que quiere entrar. Así. Bien, discúlpeme un segundito, pero me está escribiendo un alumno justamente porque parece que hoy tenía mesa, pero no lo puedo visualizar en la plataforma. Entonces, el Ministerio Público, como les decía, es un organismo muy importante. ¿Por qué? Porque fundamentalmente lo que hace es tratar de controlar la legalidad. Y en la época, en la histórica, tenemos que los procuradores, ¿no es cierto?, que se encontraban en Francia en los siglos XII y XIII, se desempeñaban también como mandatarios en ese momento del monarca. Pero nosotros, en este siglo XXI, tenemos que el poder del Ministerio Público no es solamente acusar, sino también defender a los débiles. ¿Y por qué? Porque las víctimas de los delitos son aquellas personas que puntualmente, ¿no es cierto?, merecen y requieren de esta compañía. Igual que en todos los procesos de familia, de la compañía de un órgano que cuando no están los padres, los defensores, sea el que defiende a estos niños, niñas y adolescentes. El Ministerio Público es un órgano independiente y sabemos que en realidad hasta el momento en que la Constitución le da este rango, no lo era porque dependía del Poder Judicial. Pero a partir de que la Constitución Nacional les da un rango diferente, entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, que se convierte en un ministerio y en un organismo autónomo e independiente del Poder Judicial. El artículo 120 dice que el Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional, con autonomía también autárquica, con autonomía financiera. Esto es la Constitución Nacional, pero tenemos que saber que en la Constitución de Mendoza esto no es así, sino que todavía en la Constitución de Mendoza el Ministerio Público Pupilar, el Ministerio Público Fiscal y las defensorías son parte que integra el Poder Judicial. Pero como sabemos, ¿no es cierto?, y ustedes lo estudiarán también seguramente en alguna otra asignatura, el derecho constitucional, la Constitución Nacional es la que manda el resto de las constituciones. Entonces, la Constitución Provincial se tiene que adaptar a la Constitución Nacional y tiene que hacer una reforma que aún, lamentablemente, no se ha podido hacer. O sea, que la eficacia del Ministerio Público Nacional esté directamente relacionada con su independencia funcional y las garantías que tiene que realmente, en este caso, poner a disposición, ¿no es cierto?, de toda la sociedad. ¿Qué garantías son? Y bueno, la garantía de la independencia, la garantía, ¿no es cierto?, de la no discriminación de las personas que tienen menores recursos, porque realmente van a estar representadas por este órgano. Cuando una persona es víctima de un delito, tiene un fiscal que va a investigar. Y aparte, el Estado mendocino, por ejemplo, le ha puesto una persona que se llama, igual que otras provincias de la República Argentina, igual que la Nación, querellante particular.
por encima de las diferencias doctrinarias, que algunas hablan, ¿no es cierto?, de una función que tiene que velar por el cumplimiento de la ley y no solo de parte de las personas, sino también de los propios poderes y órganos del Estado, que debe velar por la legalidad constitucional, debe entenderse también que tiene que haber como un control de que el Estado cumple con sus derechos y garantías. ¿Por qué les digo esto? Porque generalmente, por ejemplo, de los chicos que están privados de medio familiar, en materia de familia, es el Ministerio Público el que debe ir a ver los hogares, a ver su situación, tiene que escucharlos, tiene que representarlos. ¿Qué dice el artículo 103 del Código Civil y Comercial? ¿Ustedes saben qué dice? ¿Alguna vez leyó el Código Civil y Comercial? No, profe. No, Bueno, pero el Código Civil y Comercial de la Nación es el que puntualmente dice cuál es la función de este Ministerio Público pupilar, que es el que a nosotros más nos interesa. Si bien es cierto que también tenemos que pensar en el Ministerio Público Fiscal como órgano independiente que debe investigar cuando nosotros somos víctimas de un delito, tenemos que pensar también, ¿no es cierto?, que el Ministerio Público pupilar va a ser el que nos va a representar cuando no existan por parte, ¿no es cierto?, del Estado, ¿no?, por ejemplo, el cumplimiento de sus obligaciones. Y de parte fundamentalmente de quiénes son los responsables de la familia, de los niños y niñas. Los padres. los padres. Exactamente, exactamente. Entonces, el tema es que siempre que los padres o madres no estén, tiene que estar el Ministerio Público Pupilar para representar a los niños y niñas. Pero también tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que este organismo, ¿sí?, cuando están la madre, el padre, pero no cumplen con su función, también tiene que estar presente. También tiene que estar presente. Entonces, el artículo 103 dice que el Ministerio Público, ¿no es cierto?, debe actuar respecto de personas menores de edad, incapaces o con capacidad restringida, y de aquellas cuyo ejercicio de capacidad requiera de un sistema de apoyo. O sea, que no puedan desenvolverse, los discapaces, quiere decir. Entonces, tiene que estar representando o actuando por las personas menores de edad y también por aquellas que tienen capacidad restringida. Y habla, por lo que decíamos recién, también de que es complementaria en todos los procesos en los que se encuentran involucrados intereses de personas menores de edad, incapaces o con capacidad restringida. Y la falta de intervención, fíjense ustedes, de este asesor de personas menores de edad incapaces es causa de nulidad. Entonces, ¿es principal la actuación? Sí. ¿Cuándo? Cuando los derechos de los representados están comprometidos o existe inacción de los representantes. O cuando el objeto del proceso es exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de los representantes. Cuando carecen de representante legal y es necesario entonces proveer la representación. Y en el ámbito extrajudicial, el Ministerio Público actúa ante la ausencia, carencia o inacción de los representantes legales. ¿Por qué? Porque cuando están comprometidos estos intereses sociales, económicos o culturales, es fundamental la representación. Entonces, ¿queda claro para ustedes cómo es la actuación de este Ministerio Público? Es fundamental que tengamos claro que existe un Ministerio Público, ¿no es cierto? Le vamos a poner un Ministerio Público que es un órgano extrapoder, independiente y que tiene que tener en cuenta, ¿no es cierto?, siempre las necesidades de las personas más vulnerables y vulneradas, que en este caso, ¿quiénes son? Los niños, niñas y adolescentes y también las personas con discapacidad o capacidad, como dice nuevamente el Código Civil, que lo hemos visto en las primeras unidades, ¿no es cierto?, esta capacidad restringida. Entonces, ¿cómo es la actuación del Ministerio Pupilar? Y bueno, siempre el Ministerio Pupilar, ¿no es cierto?, tiene que actuar en cada expediente en que se tramiten o estén involucrados niñas, niños o adolescentes. Y debe velar, ¿por qué? Por la legalidad de los procedimientos, visitar los lugares donde están privados de medios familiares y actuar de oficio, solicitando al juez de la causa las medidas conducentes ¿a qué? A restablecer los derechos vulnerados y velar porque se cumpla la ley. Así se afirma, por ejemplo, por algunos autores como Vigili, Casey, La Paz. Y
También, ¿no es cierto?, sabemos que en los congresos, ¿no es cierto?, que se ha presentado cuál es la función del Ministerio Público, se expresa que el asesor de menores incapaces, como se llamaba antes de la reforma del Código Civil, aparece como el funcionario investido de las atribuciones necesarias ¿para qué? Para controlar el efectivo cumplimiento de las normas nacionales e internacionales que están destinadas a proteger los derechos reconocidos a los niños en su calidad de sujeto de derecho. Entonces, por su naturaleza, ¿no es cierto?, precisamente de ser un órgano que tiene que tener, a ver un segundo que me están llamando, de la universidad, un segundo. Hola. Bueno, discúlpeme que justo me hablaba la directora de la carrera porque hoy, como decía, había examen, pero bueno, ya lo pasé para más tarde si les podía dar la clase a ustedes. Entonces, ¿qué es lo importante? Que ustedes como licenciados en niñez tienen que saber que existe un órgano que está al lado de los padres, que está al lado de los niños y niñas y que tiene que actuar de manera proactiva. Así lo dice el Código Civil y Comercial en el artículo 103 y también lo dice la ley mendocina, la ley 9120, que le da un protagonismo a este Ministerio Público Pupilar. Entonces, ¿qué es lo importante que ustedes tengan claro? Que el Ministerio Público Pupilar y de la Defensa, ¿no es cierto?, tienen que actuar y es fundamental que en cada expediente estén. El Ministerio Público Pupilar es el asesor de personas menores de edad incapaces y la Defensa es el defensor de los niños y niñas, que dentro de nuestra legislación local y también legislaciones, ¿no es cierto?, nacionales, como es la ley 26061, le da un protagonismo y dice que en cada expediente donde hay un niño y una niña involucrado tiene que tener el derecho de defensa asegurado, la defensa técnica. Entonces, la naturaleza del Ministerio Público es formar parte de los órganos independientes de los otros poderes públicos. Sus atribuciones legales y la experiencia y conocimientos especializados de quienes desempeñan estos cargos les permiten intervenir en todos los asuntos que le afecten, sean de carácter judicial o extrajudicial. Fíjense, incluso extrajudicial. ¿Por qué? Porque previamente a cualquier situación a veces se hacen mediaciones y en estas mediaciones también podría ser citado este asesor cuando en realidad están en juego o bien le mandan, ¿no es cierto?, el acta de acuerdo de partes, porque el Ministerio Público es el que tiene que controlar la legalidad de ese acuerdo, de ese conflicto solucionado a través de una mediación. Entonces, por todo esto se debe actuar de manera más concluyente y proactiva y controlar, como digo, este Ministerio Público, las medidas de protección excepcionales, incluso cuando escuchen a los niños o niñas en audiencia, como les digo, pidiéndole, sí, yo he visto muchas veces que quieren una familia y simplemente le han puesto bueno, no se los escucha. Entonces, ¿por qué yo hablo de este tema? Porque me parece fundamental que resucitemos a este asesor de personas menores de edad y le demos realmente el protagonismo y se le exija el protagonismo que la misma ley les da. Precisamente por esta autonomía progresiva que tienen los niños, niñas y adolescentes, que también tiene carácter constitucional, porque está en el artículo 3 su interés superior, el artículo 5, el artículo 12, que también que habla del derecho a ser escuchado, y también, como decía, en la ley 26061, que ustedes la conocen también por otras asignaturas, que debe respetarse el artículo 3, el 19, el 24, el 27, que nos hablan de esta capacidad y que tienen que tener este derecho de defensa y el derecho a la información.
También de esto habla el Comité, ¿no es cierto?, de Derechos del Niño, el comité que depende de Naciones Unidas, y este comité que observa cada uno de los principios de la Constitución, nos dice en la observación número 1, ¿no es cierto?, y número 12 y número 14, del interés superior y del derecho, ¿no es cierto?, a ser escuchado. También es importante tener en cuenta la capacidad civil. La capacidad civil también está dentro de lo que es nuestro Código Civil y Comercial argentino, en los artículos 24, 25, 31, 32, y también, ¿no es cierto?, nos habla de esta rama o de este cargo de representar procesalmente a las personas menores de edad. Y también, como decía recién, a las personas con capacidad restringida o discapacidad. Entonces, es un organismo reconocido también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dice que es el órgano que va a poner un poco de equilibrio, ¿no es cierto?, en la protección y en la defensa de los derechos. Y reconoce a los asesores, a las personas, ¿no es cierto?, que tienen este cargo, como una garantía procesal esencial al debido proceso reforzado y profundizado en el caso de niños y niñas. Y dice la Corte Interamericana en un caso fulminante, ¿no es cierto?, en que la adopción de ciertas medidas específicas con el propósito de gozar de ¿sí?, es muy importante entonces que tengamos la posibilidad, ¿no es cierto?, de poderlos proteger y de poderlos orientar. Y hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que en las circunstancias específicas de, por ejemplo, un caso internacional, este chico que había sido vulnerado, Sebastián Furlan, realmente que el asesor, la persona que está encargada de esto, tiene que estar muy atenta y revisando todas las medidas que se tomen, o a nivel administrativo o a nivel judicial. Bien. Entonces, ¿qué es lo importante? La amplitud funcional del Ministerio Público. El Ministerio Público es multifuero. El asesor de personas menores de edad atiende en el fuero laboral al niño que ha sido víctima, en el fuero, digamos, de penal, cuando también no van los padres o las madres al juicio, en el fuero penal, cuando hay víctimas menores de edad, también está el asesor de personas menores de edad. O sea que cuando tenemos un juicio civil porque le mataron al padre, la madre y tiene que cobrar una indemnización, también está el Ministerio Público Popular. Por eso me pareció tan importante darles esta clase sobre cuáles son las funciones, ¿no?, de este Ministerio Público Popular, que está, como les digo, diagramado tanto en el Código Civil como también en la Ley 9120. ¿Qué dice nuestra Ley Provincial 9120? Y bueno, puntualmente la ley en el artículo 12 dice que el Ministerio Público Popular está integrado por las asesorías de menores e incapaces, y en el ámbito judicial va a actuar de conformidad a lo establecido por el artículo 103 del Código Civil, que ya mencionamos, la Ley Orgánica de Tribunales, la Ley del Ministerio Público de la Defensa Popular y también la misma Ley 9120. Y dice que el Ministerio Público Popular deberá actuar bajo pena de nulidad en todos los procesos en que se encuentren discutidos los derechos de niñas, niños y adolescentes, en miras a su reconocimiento, protección y o restitución. Y cuando se le corre vista de las actuaciones, debe dictaminar por escrito en forma debidamente fundada en el plazo de 3 días de notificado, salvo que otra disposición legal establezca en forma expresa otro término. Y cuando los asesores de menores e incapaces intervengan en audiencias orales, deben dictaminar en la misma audiencia en forma verbal, previo a emitirse la resolución del juez interviniente y no requiriendo plazos, de los ya previstos en toda esta materia, de materia procesal. Entonces, las personas menores de edad tienen quien los represente cuando no tienen papás, mamá, que lo hagan, si no tienen tutor, guardador, y bueno, siempre el asesor de personas menores de edad incapaces está con esta responsabilidad, y porque tiene esta responsabilidad, está facultado para citar a audiencia en su despacho a sus representados, sus progenitores, demás familiares y a todo referente afectivo o institucional involucrado en la problemática, objeto de litigio, debiendo labrar el acta correspondiente. Entonces, el Ministerio Público es quien debe estar en toda situación donde hay un menor de edad involucrado. Y por eso la ley 9054 también de la provincia de Mendoza, que otras provincias por ahí no la tienen, pero les tengo que informar porque me parece muy útil esta ley, ya que esta ley surgió de la necesidad de no involucrar a los docentes, a las docentes que tomaban conocimiento de niños y niñas abusados en la denuncia. ¿Por qué pasaba? Denunciaban y luego
¿Qué les parece a ustedes? Y venía la familia, los vulneraba, les rayaba el auto. Entonces, o si no pasaba nada con la justicia, peor la situación de ese docente, de esa docente. Entonces, la ley 9054 en la provincia de Mendoza regula la normativa vigente para la Dirección General de Escuela y puede brindar herramientas de asistencia, acompañamiento a los docentes de la provincia y en situaciones de vulnerabilidad por hechos de abuso o violencia en el ámbito educativo, es el que tiene que llegar al Ministerio Público. O sea, el docente se entera, le dice a su director y el director le pasa al Ministerio Público, a la asesora de personas menores de edad incapaces que esté de turno, la novedad. Entonces, este Ministerio Público tiene que intervenir, elaborar un acta conforme a un modelo que se aprueba mediante el decreto 1187 que la regula, y dicha acta, ¿no es cierto?, además de la documentación respaldatoria, debe ser remitida en forma inmediata por correo electrónico, vía telefónica, personalmente o por cualquier otro medio idóneo para que este asesor o asesora de personas menores de edad tome conocimiento, ¿no es cierto?, y también el organismo administrativo, que es el equipo técnico o el órgano. Entonces, los niños y niñas lamentablemente pasan por terribles experiencias, enseguida vamos a hablar también un poquito del tema de coparentalidad, de la obstrucción de contacto, y tenemos que la actuación proactiva debe estar para evitar mayores victimizaciones. Entonces, es fundamental en cada expediente que se tramita donde estén involucrados niños, niñas o adolescentes, que velen por la legalidad de los procedimientos, visitar, como digo, los lugares que estén privados de medio familiar, como dije recién, y estar siempre controlando todas las situaciones. En el ámbito judicial, la actuación es complementaria en todos los procesos en los que se encuentran involucrados intereses de personas menores de edad, incapaces o con capacidades restringidas. Y también es muy importante que si no intervienen, va a ser nulo el acto, ¿sí? Entonces, puede ser subsanable y bueno, si conviene a los intereses de la persona, si no estuvo el Ministerio Público, lo podrá convalidar a través de una vista donde pueda responder, pero siempre y cuando sea beneficioso. Ahora, si el acto no es beneficioso para el niño o niña, si no estuvo, es nulo. Entonces, ¿cuáles son las actuaciones principales? Actuar por parte de sus representados, niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad, y también exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de los representantes. Por ejemplo, solicitar que el representante legal rinda cuentas. Por ejemplo, si tiene un tutor que está cobrando una pensión del niño o niña y lo tiene en su casa, tiene que rendir cuenta de lo que cobró en beneficio de ese niño o niña, ¿no? Entonces, muy importante esta actuación cuando no están los progenitores, progenitoras, y tenemos un niño o niña que quedó a lo mejor huérfano y que lo tiene en tutoría un tío, bueno, ese tío tendrá que rendir cuenta. Y en el ámbito extrajudicial también actúa ante ausencia, carencia o inacción de los representantes legales. ¿Cuándo? Cuando están comprometidos estos derechos sociales, económicos y culturales. Por ejemplo, el niño no tiene, lo tienen que operar y no tiene una obra social, podría el Ministerio Público Fiscal presentar un recurso de amparo para proteger la salud de esta persona. Como dije recién, la 26061, que es una ley nacional y que les toca a todos ustedes, ¿no es cierto? Tenemos organismos del Estado que deben garantizar a las niñas, niños y adolescentes en cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte, además de todos los derechos contemplados en la Constitución de nuestro país, en la Convención de los Derechos del Niño y en todos los tratados internacionales, como hemos estudiado de la Declaración del 24, del 59, la Declaración Universal de Derechos Humanos, tiene derecho a ser oído ante una autoridad, y esto lo tiene que controlar el Ministerio Público, tiene derecho a que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a una decisión que lo afecte, y tiene derecho a ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya. Y en caso de carecer de recursos económicos, el Estado debe asignarle de oficio un letrado que lo patrocine, o sea, asesor y letrado. El artículo 47 también habla del defensor y de la creación de esta figura del defensor de derechos de niños y adolescentes a nivel nacional, que tiene que hacer que este defensor, que es la doctora Marisa Graham en este momento, que fue antes digamos, directora de la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia, ella tiene que hacer un control, defender los derechos de niños, niñas y adolescentes ante las instituciones públicas, privadas. Es como un ombudsman, una persona que defiende todos los derechos de la infancia. Por ejemplo, cuando no tenían clase en la pandemia, quizá debería haber hecho alguna presentación. Cuando no tienen salud, también. Ahora que tenemos un 70% de niños bajo la línea de pobreza, también. Pero bueno, no voy a hablar de lo que hace o lo hace porque no lo veo nunca publicado en ningún lugar lo que hace. Pero sí digo lo que debería hacer. O sea,
el defensor de niños, niñas y adolescentes a nivel nacional, la doctora Marisa Graham, debería, ¿no es cierto?, ejercer la defensa de todos los niños, niñas y adolescentes ante las instituciones públicas y privadas, supervisar y hacer una auditoría de la aplicación del sistema de protección en los distintos niveles, o sea, ir a los hogares, venir a Mendoza, ir a donde están internados, por qué están internados, tienen remedio. Como el otro día me comentaba una chica que, por ejemplo, en la escuela hogar no tenían médico, no tenían psiquiatra, y bueno, es muy importante que lo tengan. También tenemos una figura que en la ley de Neuquén, por ejemplo, que es el defensor de los derechos de niños y adolescentes, que debe velar por la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y ser ejercida por un titular, los defensores adjuntos, un equipo interdisciplinario y personal administrativo, y las funciones fundamentalmente están también, ¿no es cierto?, diagramadas ahí en su legislación, y tiene que defender los derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué hablo del defensor? Porque en realidad en algunas provincias, en vez de tener asesor, que es lo que dijimos recién que es el 103, tienen defensor. Entonces, por ejemplo, en Neuquén tiene defensor. Por ejemplo, en Tucumán tiene defensor. Entonces, los derechos de niños, niñas y adolescentes por sobre cualquier otro interés deben ser privilegiados, dice la ley de Neuquén. Tienen que asesorar jurídicamente al niño y al adolescente y a su familia, tienen que promover y ejercer las acciones para la protección de los derechos individuales e intereses de la infancia. En todos los casos en que sea posible, deberá tener intervenciones alternativas a la judicialización, interponer acciones para la protección de los derechos individuales, los intereses sociales individuales no disponibles, dar intervención al fiscal ante la eventual comisión de infracciones a las normas de protección de niños y adolescencia, ¿no es cierto? Ir y denunciar, como decíamos en la ley 9054 de Mendoza. O sea, inspeccionar las entidades públicas y particulares de atención y los programas adoptando prontamente las medidas administrativas o judiciales necesarias para la remoción de irregularidades comprobadas que restrinjan derechos de niños o niñas. También debe asesorar a los niños y adolescentes y sus familias acerca de los recursos públicos, privados y comunitarios, donde puedan recurrir para la resolución de sus problemas, requerir la colaboración, miren todas las cosas que tiene que ser policial, de los servicios médicos, educacionales y de asistencia social, debe requerir el auxilio de la fuerza pública para la efectivización de sus funciones, intervenir en todas las causas, como dice el artículo 103, judiciales en primera y segunda instancia, y en el procedimiento penal, su intervención no desplazará al defensor penal, pero sí es defensor de niños y niñas. Entonces, muy importante, ¿cuál es la naturaleza del Ministerio Público? Un órgano independiente de los otros poderes del Estado. Sus atribuciones legales y la experiencia y conocimiento especializado de quienes desempeñen estos cargos les permiten intervenir en todos los asuntos que los afecten. Como dije recién, judicial, extrajudicial, todo con eficiencia. Por ello, creo que es muy importante que ustedes, los alumnos, conozcan cuál es este organismo, de qué se trata, tanto en algunos casos asesor, en otros casos defensor, porque tienen que controlar, en lo que hablamos siempre, las medidas excepcionales de protección, esas cuando nos sacan al niño o niña de su casa, incluso escuchar a los niños y a las niñas. Entonces, muy importante para ustedes, ¿no es cierto?, para los licenciados, saber que existe este organismo tan importante y con tanta relevancia, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Voy a dejar de grabar, entonces primero, espérense.